Gloria a Dios. Hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Que el Señor te fortalezca en esta tarde, en este día precioso que nos dio el Señor, un día de calor después del frío. Estamos ya en las puertas del invierno, pero gracias a Dios que nos da todavía días de calorcito. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Quiero contarte que le doy muchas gracias a Dios por este momento que nos permite comunicarnos, estar juntos a través de este medio y bueno, poder sentir esa sensación de que estamos en el culto, que estamos hablando de Dios, que estamos predicando la palabra, que estamos recibiendo las bendiciones del Señor. Pasa el tiempo, ya van para 2 meses, quizás 2 meses, un poquito más. Se van los días, ya perdemos la cuenta, pero la cuestión es que lo importante es de que no nos olvidemos de Dios, de que somos hijos de Dios, de que hay un plan, que hay un plan eterno. Dice el Señor que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que preparó todas las cosas para manifestarlo en este tiempo a nuestras vidas. Somos los actores de este tiempo. Y Dios está obrando y está bendiciendo nuestras vidas y todas las cosas que acontecen debemos aprender a mirar, a tomar experiencia y darnos cuenta de que todas las cosas son propósitos de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Nada sucede sin que Dios lo sepa. Lo dijo una vez Jesús que ni un pelo ni un cabello de nuestra cabeza se perderá. Todo Dios lo tiene perfectamente controlado. Ahora la diferencia está que nosotros por ahí en los quehaceres de cada día perdemos la visión o perdemos el rumbo o perdemos el sentido de la realidad de las cosas y por ahí no pensamos mucho en Dios. Y quiero decirte de que la obra de Dios es como el reloj, sigue su curso. Despacito, despacito, sigue su curso, las cosas que están escritas se van cumpliendo y nada pasa sin que Dios lo sepa, porque vamos a decir que Dios es el creador de todas las cosas. Él dice que crea la tempestad y crea la paz, así que todo lo hace nuestro Dios. Ahora, si nosotros perdemos el rumbo, entonces sí, es como que no nos damos cuenta y ahí es donde vienen las preocupaciones, los análisis raros y en fin, temores y por cosas que suceden, pero cuando nos involucramos con Dios, reconocemos de que el tiempo y este mundo que gira y gira tiene un tiempo en la cual Dios lo controla y un día va a dejar de ser. Y quiero mostrarte para hablar un poquito de esto en el nombre de Jesús, hermana Karina, Dios te bendiga, Javier Alejandro, Dios te bendiga, los hermanos que se van sumando, que el Señor los bendiga. Quisiera hablar acerca del tiempo, de las cosas que pasan y que ya están escritas. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, lo hemos compartido muchas veces en la iglesia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el versículo 11 dice el juicio ante el gran trono blanco. Esto todavía no se cumplió, pero se va a cumplir. En todos los tiempos, desde que el hombre fue expulsado del Edén, desde ese mismo día, Dios ya tenía futuro para la gente que iba apareciendo en la tierra, que iban naciendo, que iban siendo actores de sus tiempos, y siempre hubo un futuro, algo que iba a suceder porque Dios ya lo había trazado. Nosotros acá en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, si quiere puede compartir conmigo, nos habla acerca de que
el juicio ante el gran trono blanco. Y vamos a compartirlo en el nombre de Jesucristo. Quiero mostrarle que todas las cosas que suceden, que sucedieron y que van a suceder, está todo programado y Dios conoce todas las cosas. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, esta palabra nos está hablando de cosas que todavía no pasaron, pero que sí van a pasar. Pero también nos habla de cosas que están pasando y que ya está escrito, y por eso tenemos la certeza, la seguridad, la confianza de que Dios conoce todas las cosas, que nada se le pasa desavertido. Él conoce todas las cosas, y nosotros como sus hijos tenemos que ser también conocedores de esas cosas. El apóstol Pedro en su epístola, también hablando en el tiempo de él, que es cerca, ya cuando el Señor ascendió a los cielos, siguieron los discípulos, y uno de los discípulos era Pedro, era uno de los principales. Este Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, el título dice, el día del Señor vendrá. En el versículo 10 dice, el capítulo 3 y el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto está hablando el apóstol Pedro hace 2000 años atrás, ya en el tiempo en el cual el Señor ascendió a los discípulos, continuar la obra que empezó Jesús, y él ya hablaba de estas cosas. Y hablaba también de que, hermano querido, iban a haber pestes, terremotos, guerras, se iba a levantar nación contra nación, en fin, infinidades de cosas que iban a ir sucediendo a lo largo de la historia, y que ya estaba bajo los designios del Señor. Y ahora hay que entender el porqué, los propósitos. Hay que entender los propósitos. Y yo quiero que usted analice conmigo. Mire, el día de anoche le mando un saludo grande a mi hermano Raúl Carabajal, a mi hermana Irma, que el Señor los bendiga mucho, los fortalezca. Pero el día de anoche él estaba conmigo y estábamos conversando un poco. Y dentro de las cosas que hablábamos, hermana Mirta, Luján, Dios te bendiga mucho, María, Delfina, que Dios te bendiga, Daniel, Fernández, que Dios les bendiga. Estábamos conversando dentro de las cosas que conversábamos, cómo este tiempo que nos toca vivir está creando una situación, hermano querido, de búsqueda del Señor. Personas que congregaban y que dejaron de congregar por diferentes circunstancias, diferentes motivos, cada uno tiene sus motivos, pero que en este tiempo, el temor, la incertidumbre, trae preocupación, y la preocupación te va ablandando y te va haciendo acercar a Dios. Entonces, todas las cosas suceden por un motivo, hermano querido. Lo que sí quiero también decirte en este día, de que toda la creación, nosotros individualmente quizás tenemos que vivimos, algunos no pueden trabajar, en su gran mayoría no pueden salir al trabajo, de repente las cosas, las deudas hay que pagarlas, pero no porque no se trabaja, los recursos escasean y estamos en esa incertidumbre, en ese conflicto, en esas necesidades, y vienen las preocupaciones y no sabemos cuándo esto va a terminar. Pero quiero decirte de que
desde todos los tiempos, toda la creación, involucrando también al ser humano, toda la creación en general, padece, padece y sigue padeciendo. Quizás que hoy que este sistema, esta situación involucra a la mayoría de los países del mundo, como que abraza todo el planeta, y como que viene sin distinción. Acá no importa si sos empresario, si sos profesional, si sos empleado. Acá no importa nada. Acá hay una situación que nos abraza a todos. Sin distinción. Entonces, todos podemos llegar a padecer esta situación de peste que se nos pegue y, en fin, ¿no es cierto? Pero si estas cosas no estarían sucediendo, entonces hay mucha diferencia de falta de justicia, países que padecen hambre, que padecen enfermedades, gente que se muere de hambre, o niños que también que padecen necesidad, cantidades enormes, y que por años sucede y cada uno está en lo suyo, y las cosas iban pasando. Pero este sacudón que involucra a todos, al que tiene y al que no tiene, al grande y al chico, involucra a todos, nos hace reflexionar. Y en ese espacio de reflexión, en esos momentos en la cual el hombre reflexiona y se pone a pensar, a meditar, cómo estamos viviendo, que estamos encerrados, que no nos podemos acercar al otro, y que estamos acostumbrados a darnos un abrazo, a darnos un beso, un saludo cordial, y de repente se están creando formas de saludos que en vez de juntarte te separan. Entonces es difícil la situación, pero tenemos que profundizar en nuestros pensamientos, en nuestra meditación, y llegar al fondo de las cosas, y entonces nos vamos a dar cuenta, hermano querido, de que el mundo, gran parte de las personas que habitan este planeta han estado por años en desamparo, en todos los países, y algunos lados países enteros en completo desamparo, y que este tiempo está ablandando el corazón de las personas, y muchas personas se están acercando a Dios. Así es que si todo esto redunda, el Señor lo dice en su palabra: luego que hay juicio en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, esta situación que vivimos, muchas personas se acercan a Dios. Y si tiene que redundar esta situación en que todos los hermanos que por una cosa o por otra se han apartado del camino de Dios, hermanos, se vuelven al Señor, bueno, gloria a Dios por eso. Yo quiero también mostrarle una porcioncita de la palabra del Señor en la epístola de Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 5, un poco lo que conversábamos con el hermano Carabajal, el hermano Raúl, que hacía tiempo que no lo veía, y el día de ayer nos pudimos encontrar, y gloria a Dios por eso. Porque pudimos conversar un poco, y dentro de eso tocábamos estos temas
hermano, de que la misericordia de Dios, como hablaba días pasados por este medio, y hablábamos de la familia de Betania, de María, de Marta, de Lázaro, cómo el Señor esperó que Lázaro muriera, esperó que le hicieran el luto, que todos derramaran sus lágrimas, que todos sufrieran ese momento de desesperación, pensando que ya no van a ver más a su ser querido. Y pasaron 4 días y el Señor vino y lo hizo vivir de vuelta. Y Lázaro resucitó. Y digo, uno piensa, ¿por qué no vino antes y evitaba el sufrimiento? Pero si nosotros profundizamos las cosas, si analizamos las cosas, nos vamos a dar cuenta que, hermano querido, que si el Señor venía 2 días antes y lo sanaba, quizás se perdían todo y ninguno entregaba su corazón a Dios. Pero el milagro que el Señor hizo, hermano, podemos darnos cuenta de que toda esa familia quedó prendida allí con el Señor, y toda esa familia y los vecinos y gente que estaban ahí quedaron allí prendidos con el Señor como para seguirle. Porque mirando la palabra veíamos de que cuando el Señor estaba en la casa de María, de Lázaro, solamente María oía la palabra y Marta estaba preocupada en otras cosas y Lázaro estaba ausente. Entonces podemos ver que Dios usa determinadas herramientas, pero que el fin, hermano querido, el fin es que te acerques a Dios, que le creas a Dios, porque para eso estamos en la tierra. Estamos de paso. Jesús decía, no somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, ¿de dónde somos? A veces no tenemos tiempo de pensar, de meditar, hermano querido, de que somos seres que estamos de paso, pero que hay un propósito en el medio. Y que ese propósito, hermano querido, es que tenemos un alma que Dios creó para que viva para siempre, y que esa alma un día perdió el rumbo. Y por perder el rumbo fue expulsado y perdió la presencia de Dios. Y entonces dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Ahora usted dice, no, yo estoy vivo. Sí, su carne está viva, pero su carne no es eterna. Su carne perece. Evolucionamos, envejecemos, nos vamos deteriorando y en el día menos pensado dejamos de ser. Entonces la carne no es promesa de nada, ni es esperanza de nada. Hay un alma que salvar, y el Señor vino para traer ese despertar, el despertar de la conciencia espiritual, para que podamos reconocer que estamos de paso, y que el estar de paso involucra un propósito divino que tiene que ver con tener un encuentro con nuestro Dios. Y si no nos acercamos a Dios por medio de los mensajeros, Dios crea situaciones. Dios crea situaciones. Yo soy, hermano querido, yo, como muchos ministros, somos experimentados en ver cómo Dios opera, porque la gente no anda corriendo buscando de Dios. A veces las personas que vienen a la iglesia a buscar de Dios, hermano querido, por convicción, porque quiere honrar, son contados con los dedos muchas veces. Las personas vienen a la iglesia porque algo le pasó. El caso nuestro, comentaba días pasados, de que la bendición vino a nuestro hogar en un escenario difícil, donde falleció mi suegra y donde mi suegro y mi esposa entraron en un tiempo de congoja, de angustia, de tristeza, y eso los acercó a Dios, y eso hizo de que podamos ser hoy una familia de Dios. Pero si nosotros sacamos esa escena del medio, hermano, hermana, quizás estaríamos con nuestra vida completamente alejados de Dios. Dios sería un cuento para nosotros. Sin embargo, hoy es una realidad, y es importante que el pueblo de Dios entienda de que Dios es una realidad. Y que la fe, hermano querido, es la certeza
de lo que se espera. Es la convicción, estamos convencidos, nosotros nuestros ojos no ven, está ahí. Mire, el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y en el capítulo 5 de la primera epístola, en el verso 23, estas cosas conversábamos el día de anoche con el hermano, dice el verso 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un varón de Dios, y que estaba al frente de una obra. Usted fíjese en el capítulo 1 de Timoteo y verso 3, el apóstol Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, así le dice el apóstol Pablo, te rogué que te quedases en Efeso para que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Es decir, el apóstol Pablo lo dejó a Timoteo allí, al frente de ese ministerio, para que él pudiera llevar enseñanza. Pero acá en el capítulo 5 y en el verso 23, este mismo Pablo a este mismo Timoteo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo no sé usted, pero yo entiendo que el consejo de Pablo es como que use un poco de vino para en función de una medicina, por los problemas estomacales que tenía y las diferentes enfermedades que tenía. Pero luego añade otra cosa, y en esa otra cosa le dice en el verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Entonces, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí, que aunque Timoteo era un ministro y aunque estaba al frente de una obra, él sufría por cosas que todavía no podía cambiar, por faltas que tenía y delante de Dios. Y por esas faltas le venían enfermedades diversas, y que esas enfermedades, hermano querido, en vez de ser una maldición, era como un pago de deuda, como que él tenía una falta y el Señor lo visitaba así, mire, en el nombre de Jesús. Porque por ahí, si no le hago una explicación más clara, es como que le presento a un Dios que te somete a una enfermedad. Y uno dice, no, sí o no puede hacer así. Pero vamos a mirar en la primera epístola de los Corintios, la epístola de los Corintios, el capítulo 11, el verso 27 del capítulo 11 de la primera epístola de Corintios, el título dice, tomando la cena indignamente. Está hablando de la cena del Señor. Y lo que pasa cuando uno toma la cena del Señor indignamente. Y esto es importante que nosotros lo podamos retener, porque esto es una realidad. Esto es una realidad. Entonces dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, que si participamos de la cena del Señor indignamente, si no discernimos el cuerpo del Señor, si no discernimos la situación, hermano querido, si tomamos la cena del Señor a la ligera, la que me importa como, bueno, una cosa más, total, dice que comemos y bebemos juicio. Y el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si analizamos estas palabras, vamos a darnos cuenta que Dios está tan cerca nuestro como la familia que nos rodea. Dios no está lejos de nosotros. Convive con nosotros, se mueve con nosotros, anda con nosotros. Y entonces Él dice en su palabra, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, el versículo 31 del capítulo 11 del libro de Corintios, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, el juicio no va a ser solamente cuando partamos de esta tierra. En este tiempo hay juicio también. En este tiempo, mientras participamos de los cultos, mientras congregamos, mientras andamos predicando el Evangelio, mientras hablamos de Dios, mientras nos gozamos en el Señor, también en el medio hay juicios. Y los juicios que ocurren en el medio son juicios de bendición, aunque sean dolorosos. ¿Dónde está la bendición? Es que Dios te enjuicia acá para que no te pierdas. Entonces dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y quién es el que te juzga? ¿Tu hermano? No, es el Señor el que juzga. Entonces dice el verso 32, más siendo juzgados, es decir, siendo nosotros juzgados, somos castigados por el Señor. No es otro, es el Señor. Somos castigados por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, el castigo que recibimos es un castigo de bendición. Porque de otra forma seríamos desechados y seríamos condenados. Ya para perdición. Pero el juicio que Dios nos hace aquí, en medio de la congregación, en medio del, hermano querido, del andar nosotros en compañía del Señor, en medio de todo ese gozo y esa alegría y esa alabanza que muchas veces nos gozamos y sentimos la presencia del Señor, en medio de todo eso también hay juicio y hay castigo. Es como en tu hogar, tu familia, hay días de fiestas, hay días de alegría, de gozo, pero hay días que te portaste mal y tu mamá o tu papá agarró y te disciplinó o te dio una forma de castigo y bueno, y porque te portaste mal. Y eso no quiere decir que no haya en la familia días de gozo, días de alegría, días festivos. Podemos tener en el año muchos días festivos. Pero cuando nos portamos mal tenemos reprensión y a veces tenemos castigos. En la vida espiritual es exactamente igual. Y estas cosas nos muestran de que realmente Dios está a favor de la vida porque Él mismo es la vida y porque envió a su Hijo a este mundo para darnos vida y que nos dé vida en abundancia. Y por estar a favor de la vida y por no querer Dios que vos te pierdas, muchas veces tiene que usar de una forma de castigo. Vamos a mirar el libro de Hebreos. El capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A veces nosotros llegamos a un punto en el cual hablamos de Dios, pero lo hacemos lejos a Dios. Entonces nos manejamos como nosotros queremos, como estamos acostumbrados y no alcanzamos a convertirnos realmente, a pasar de una situación a otra.
Usted fíjese que decía el apóstol Pablo en la epístola de los Corintios: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto nuevo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Entonces, tenemos nosotros, hermano, hermana querida, que esforzarnos para profundizar más nuestra comunión con el Señor, para llegar a esa fe que te hace ver lo que no se ve. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Hebreos y el verso 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Si vos crees que Dios te ama, tenés que creer que también Dios te va a disciplinar. Y que lo va a hacer acá, en este tiempo, en la tierra, en este cuerpo que tenemos. El juicio del trono blanco será más adelante. Pero en este tiempo, Dios te mira como hijo, entonces Él es tu Padre y quiere lo mejor para vos. Y lo mejor es que vos creas que Él es real y que está contigo y que se mueve contigo y que siempre está ahí. Decía en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel al cual el Padre no disciplina? Hermano, todos hemos nacido de un padre y de una madre. No hemos aparecido por así nomás, hemos aparecido por un papá y por una mamá. Y todos nos acordamos que cuando estábamos en el seno de la familia, ese papá y esa mamá nos corregían, nos instruían a la manera de ellos, como sea, pero ellos eran el papá y ellos eran la mamá. Y muchas veces teníamos que pedir permiso, porque éramos hijos. Después llegó el tiempo de algunos como yo que, bueno, se casaron, formaron su familia, de hijo pasaron a ser papá, sin dejar de ser hijo. Somos hijos para nuestro papá y somos papá para nuestros hijos. Pero vemos que la vida funciona así, y siempre fue así. Entonces, ¿por qué no profundizar y reconocer y sentir que nuestro Padre, que es Dios, es real? Él también está encima nuestro y quiere lo mejor para nosotros. Aunque lo mejor muchas veces no nos guste. ¿A quién le gusta vivir en este estado hermano, de esta pandemia y tener que estar encerrado y se levantan voces y cada uno opina y de acá y de allá, pero la realidad es que tenemos que estar encerrados en casa, las casa, quedarte en casa, cuidarte vos y cuidándote a vos, cuidás al otro, bueno. Y todos estamos viviendo. ¿A quién le gusta vivir eso? A nadie, porque estamos acostumbrados a ser libres, pero es una situación que tenemos que aprender a sobrellevar. Así también cuando nosotros vivimos en nuestro hogar, con nuestro papá, con nuestra mamá, ellos son los que dan las órdenes. No podemos nosotros darle órdenes a ellos nos ordenan a nosotros. Y esa es la forma de vida aquí en la tierra. El hijo obedece y aprende y es educado por sus padres. Ahora nosotros que creemos hemos sido llamados a otra situación y muchas veces no estamos firmes en esa otra situación porque no creemos. Y lo importante del Evangelio es creer, porque para el que cree todas las cosas son posibles. La fe, hermano querido, es lo que nos transporta a una dimensión espiritual y nos hace vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero si no tenemos fe, entonces hablamos de fe, pero vivimos como hombre. Humanamente. Mire,
El apóstol Pablo le decía a los Corintios, en la primera epístola, el capítulo 3 de la primera epístola, el título dice colaboradores de Dios. Hermano Ezequiel, Dios te bendiga. Raquel, Dios te bendiga mucho. Que el Señor los bendiga. A todos los hermanos que se van enganchando, las hermanas, que el Señor los bendiga. Que la palabra sea de bendición, de fortaleza. Que Dios aumente nuestra fe. Cada día necesitamos fe. Dice el capítulo 3, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, a esa congregación de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sos capaz todavía, porque aún sos carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Entonces, para poder separar esta situación de vivir como hombre y dejar de vivir como hombre y vivir como personas espirituales, hermanos, nosotros, así como Dios está... Dios se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo también. Y si vivimos en las órdenes del cuerpo, de la carne, vamos a estar perdidos, porque la carne tiene cosas que a Dios no le agrada. Dice que los designios de la carne se contraponen a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos da la herramienta y nos da de su espíritu para que nosotros hagamos morir esos designios, para que nos quedemos libres de la influencia de la carne y podamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios, todavía ustedes no viven bajo la influencia del Espíritu de Dios. Ahora fíjese el capítulo 2 y el verso 6, ahí mismo de Corintios, capítulo 2 y verso 6, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Es decir, mientras que vivimos como personas humanas, como vivimos en la carne, es difícil recibir revelación. Es difícil entender las profundidades de Dios. Entonces decía el apóstol Pablo, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es como que usted, hermano querido, hermana, mire, usted se casó, formó un matrimonio, su proyecto es tener 3, 4 hijos, 5, pero que todavía no los tiene, pero que está dentro de sus proyectos, dentro de sus deseos. Entonces usted se pone a acumular riqueza para que cuando vengan los niños tengan todo lo que ellos necesiten. Así también nos dice el Señor que Dios preparó esta obra maravillosa del Evangelio, de la visitación de Dios a los hombres, de la persona de Jesucristo, hermano querido. Él preparó toda desde antes de los siglos para nuestro gozo, para nuestra gloria. Es algo maravilloso. Pero no podemos vivir esta gloria, esta riqueza espiritual, si no dejamos nuestra condición de hombre, si no hacemos morir los designios de la carne que tienen que ver con la ira, el celo, las contiendas, el chisme, la vanidad, la avaricia, los malos deseos, en fin, toda la humanidad que uno trae cuando el Señor nos recoge y nos trae a su presencia. Toda esa situación por la cual el mundo vive como vive, en un completo desenfreno de cosas malas.
Qué lindo que sería si todas las personas, hermanos, estaríamos sujetas a la voluntad de Dios. Dios haría de este planeta un jardín. El planeta entero sería el Edén de Dios, donde todas las cosas funcionarían bien, donde nadie tendría necesidad de nada, porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Entonces, quiero comentarle estas cosas porque realmente muchas veces nos ganan los pensamientos y decimos, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si estas cosas no suceden, quizás mucha gente se perdería. Pero al suceder estas cosas, quizás mucha gente, hermano querido, se acerca a Dios. Y usted sabe que una persona que sea salva puede ser puerta de bendición para muchos. Cuando el Señor asciende a los cielos, esos 12 discípulos que quedaron se diseminaron en el planeta, en el tiempo de entonces. Regaron el planeta del Evangelio. Los romanos los perseguían, los mataban, pero ellos crecían y crecían y crecían en gran número. Porque vivieron situaciones sobrenaturales, como ver cuando el Señor multiplicaba los peces, el pan y daba de comer a 5.000, 6.000, 10.000 personas. Cuando el Señor reprendió a la tormenta mientras iban en la barca y la tormenta se aquietó y cosas tremendas que el Señor hacía que eran sobrenaturales, que no la podía hacer. Ellos creyeron y Dios los ayudó porque les mostró cosas tremendas, pero ellos llegaron a un estado de fe genuina, esa fe verdadera, esa fe que, hermano querido, que no importa lo que pase a tu alrededor, Dios tiene todo bajo control. Entonces decía el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y después les decía a los mismos corintios, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a personas espirituales, sino les hablo a su nivel. Es como que usted hable con una criatura, no puede estar explicándole cosas que la criatura no va a entender. Así también sucede muchas veces en nosotros. Es por eso que tenemos que pelear la batalla de la fe, como le decía Pablo también a Timoteo. Ahí en la epístola de Hebreos, el capítulo 11, esto que vamos a leer ahora tiene que ver con Moisés. Usted conoce la historia de Moisés y si no la conoce se lo voy a contar así rápidamente. Había en el pueblo de Jacob, Dios le había hablado a Abraham y le dijo, ten por cierto que tu descendencia vivirá cautiva 400 años. Así como a nosotros se nos dijo de que el Señor iba a venir a buscar a su iglesia, y nosotros hoy estamos esperando que Él venga, todavía no vino y estamos esperando que venga, no tenemos fecha, pero allá ellos sí tenían fecha. El Señor les dijo, el Señor muchas veces puso fecha, a nosotros nos tocó sin fecha. Jesús dijo que nadie sabe, ni el Hijo, solo el Padre. Así es que no tenemos fecha de su advenimiento, sabemos que va a venir, lo que sí tenemos son señales.
Y por eso tenemos que crecer en el Señor para poder comprender y ver las señales, las cosas que van pasando, para que podamos decir ya, pero no tenemos fecha. Ahora el pueblo de Abraham, la descendencia de Abraham, ellos sí tenían fecha. Entraron a Egipto por José. La historia de José es muy conocida. José entró como esclavo vendido por sus propios, pero Dios iba con él. Dios lo llevaba para que se cumpla lo que Dios le había hablado a Abraham. Tu descendencia va a estar 400 años en esclavitud. Y cuando llegue ese tiempo, yo los voy a ir a buscar y voy a juzgar a esa nación. Había una fecha. Y esa fecha se iba transmitiendo de generación en generación hasta que llegó el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, nadie sabía quién era el elegido. Pero juntamente con el tiempo se fueron cumpliendo señales. Y una de esas señales era de que Faraón había mandado a matar a todos los niños que nacían hebreos. Y cuando nació Moisés y los papás lo vieron hermoso, y seguro que el Espíritu del Señor también los ayudó y los convenció, o por lo menos ellos tuvieron una sensación especial que viendo al niño y habiendo un decreto de muerte de ese niño, ellos lo escondieron. Y cuando ya no lo podían esconder más, entonces prepararon un canasto y lo largaron al río vigilando, y vieron cómo la hija de Faraón recogía ese canasto donde estaba el niño. Esa es la historia de Moisés. Y este Moisés creció en el palacio de Faraón. Y allí estuvo 40 años. O sea, conocedor de todas las cosas de Egipto, porque él era uno de los príncipes. Educado como que si fuera de ahí, de esa familia realeza, de la realeza. Pero cuando llegó el tiempo, Dios lo visita y él siente el deseo de estar con lo suyo, con su gente. Hasta cuando llega un momento en que sale de un hebreo y mata a un judío, y sucede que Faraón se entera, y entonces él se escapa y desaparece de ese escenario por otros 40 años más. Y en esos 40 años más, Dios lo introdujo en un hogar donde había un sacerdote, que ese sacerdote lo fue instruyendo también. Y 40 años Dios lo visita a Moisés, y le dice que él era el que tenía que ir al pueblo. Y tenía que volver a Egipto. Aunque Moisés no quería, Dios lo convenció. ¿Sabe cómo convenció? Entonces, Moisés fue, y en ese transcurso, hermano querido, en el nombre de Jesús, quiero llegar a este punto que vamos a compartir, porque esto es nuestra vida. Cuando Moisés es llamado por Dios, Dios se le presenta a Moisés en medio de una zarza que ardía y ardía y ardía y no se consumía. Y vaya a saber el tiempo que esa zarza ardía. La cuestión es que llamó la atención de Moisés, y Moisés dice, ¿qué pasará con esta zarza que arde y arde y no se consume? Y cuando él se acerca, allí Dios le habla. Y ahí empieza Moisés a tener una relación directa con Dios. Tan directa que hasta conversa con Dios.
Y las palabras que salían de la boca de Moisés eran respondidas también por Dios. Entonces siguió la vida de Moisés, los preparativos, hasta que llega a Egipto, y cuando se encuentra allí con Faraón, hermano, siendo que Moisés iba como líder de los hebreos para rescatarlo, y Faraón no quería dejarlos. Entonces en esas idas y vueltas, dice el capítulo 11 y verso 24 en adelante, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó ser príncipe del imperio más grande de la época, desechó eso. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogió mirarse como esclavo que verse como príncipe. Y cuando escoge verse como esclavo, hermano querido, desecha todas las riquezas del príncipe. Entonces dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese galardón, hermano, usted sabe que ahí mismo en el capítulo 11 dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que Moisés rehusó vivir en la realeza, escogiendo antes las riquezas de Cristo y teniendo la mirada puesta en el galardón. El galardón, hermano querido, tiene que ver con la vida misma, con la vida eterna, con la presencia de Dios en nuestras vidas en este tiempo, con escaparnos de la realidad de este mundo y vivir una vida especial de la mano de Dios. Moisés miraba ese galardón. Así como Jesús en los días de su carne, él sabía que tenía que pasar por la cruz, pero él veía atrás de la cruz. ¿Y qué había atrás de la cruz? Multitudes de personas que iban a ser salvas y que iban a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Eso veía Jesús. ¿Y qué veía Moisés? Que rehusó la riqueza, rehusó los placeres, no quiso nada y prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Ese galardón que nos mueve hasta este tiempo y que nos hace estar en la casa de nuestro Dios. Sigue hablando y dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo que no se ve. La fe te lleva a eso. El ejercicio de la fe, el ejercicio de la vida en compañía de Dios, te va llevando a ver aquellas cosas que naturalmente no podés ver, es imposible. Le pasó a Moisés, dice, por la fe, el verso 27, dejó a Egipto no teniendo temor de la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve, hermano querido, quien ve a Dios. Eso es la fe. Esa fe genuina, esa fe verdadera, esa fe, hermano querido, que Dios quiere que tengamos. Y muchas veces
Muchas veces pasa que como nuestra fe es muy endeble, muy débil, entonces pasan estas cosas, como le decía Pablo a Timoteo: usa de un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes de que vayan a juicio. Entonces Dios es como que te corrige acá para no llevarte al juicio eterno donde se puede perder tu alma. Si nosotros entendemos esta situación, vamos a comprender mejor el tiempo en el cual vivimos. Y vamos a ver de que Dios en su usa de herramientas que a veces son dolorosas con el fin de que las personas se acerquen a Dios. Nosotros a veces creemos que está todo bien. Vamos a mirar el libro de Jeremías. Jeremías era un profeta. Usted sabe que a este Jeremías Dios también le dio una fecha para un par de generaciones. Dios le dijo al pueblo por medio de Jeremías de que iban a estar bajo los dominios de Babilonia por 70 años. Y al cabo de 70 años iban a poder regresar. En algunos tiempos Dios ponía fecha. A nosotros no nos puso fecha. Para nosotros el Señor viene como ladrón en la noche, no lo esperás. El ladrón en la noche está vigilante a ver si te dormiste y ahí te visita y te roba todo. Bueno, Dios usa esa figura para decirnos de que siempre tenemos que estar preparados, siempre tenemos que buscar estar a cuenta con Él, porque no sabemos el día ni la hora. Él va a venir como ladrón en la noche. Una forma, hermano querido, de hacernos el Señor entender de que siempre tenemos que estar velando como las vírgenes. Las vírgenes, 5 vírgenes que estaban orando, que tenían sus hermanos, sus copas llenas, y 5 que no. Y 5 que bueno, qué sé yo, que por ahí viene, por ahí no viene, y hacían, ahí estaban, y de repente vino el esposo. Y 5 estaban allí esperando. Esas 5 eran las que estaban creyendo, y las otras 5 eran las que estaban ahí medio tambaleando. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 15 del libro de Jeremías y el versículo 15 dice: Dios reanima a Jeremías. Dios reanima a Jeremías. Dice el verso 18, Jeremías se quejaba. Jeremías, quizá que muchos podemos identificarnos con Jeremías. Quizá usted se puede, identificar con Jeremías. Jeremías decía en el verso 18: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Tiene signos de pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Y el verso 18 sigue diciendo: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Estaba hablándole al Señor. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor?
y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí una ilusión? ¿Serás como una persona endeble que no es estable? Mire, uno para echar culpa se he mandado a hacer, pero tenemos que reconocer que Dios es Dios. Dice el verso 19, por tanto así dijo Dios. El Señor le responde a Jeremías, y mire lo que le dice. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Jeremías era un profeta, pero no estaba del todo convertido. Y a veces pasa así con nosotros. Hay momentos que nos sentimos bendecidos, que nos sentimos en medio del fuego de Dios, en medio de su presencia, y hay momentos en los cuales deseamos morir. Se nos viene la noche. Allí estaba Jeremías, en esa situación. Ahora Dios le dice, si te convirtieres. Yo entiendo que le está diciendo, no estás convertido, te falta. ¿Por qué no te convertís? Y vas a ver las cosas de otra manera. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué es convertirse? Muchas veces uno se hace pregunta, ¿qué quiere decir convertirse? Parece una palabra muy difícil de entender. Pero es tan clarito, es tan sencillo. Convertirse es hacerle caso a Dios. Obedecerle. Eso es convertirse. Dejar de vivir en la corriente propia de uno e involucrarse en la corriente de Dios. Porque Dios tiene cosas tremendas para tu vida. Porque Dios tiene un proyecto para vos. Pero si no le haces caso, el proyecto no funciona. Entonces Dios no puede hacer la obra en tu vida. Se lo dijo a Jeremías, si te convertís yo te voy a restaurar. Y si no te convertís, bueno, jorobate, ¿qué querés que haga? Te tenés que convertir. Léalo conmigo, a ver si lo entiende así. El versículo 18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Como que si usted está orando y dice, Señor, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Será para mí una ilusión. ¿Sabe qué es una ilusión, hermano? Es un pensamiento que no tiene sentido, es una ilusión. Es algo que no es real. A pesar que Dios lo usaba, a pesar que hermano, mire, Dios le daba trabajo, tenía que llevar mensaje, su corazón no estaba convertido. A veces pasa así, hermano, en nuestras vidas. A veces hasta podemos ir todos los días a la iglesia, no perdernos ningún culto. Pero en nuestra vida real, en nuestra intimidad, estamos lejos del Señor, no queremos estar cerca de Dios. Porque Él es la verdad y la verdad a veces no queremos hacer. Entonces falta el proceso. Convertirse es hacerle caso a Dios, sencillamente así, obediencia. Entonces seguía hablando y decía, si te convirtieres yo te voy a restaurar, delante de mí vas a estar, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte.
Dice Dios, y te voy a librar de la mano de los malos y te voy a redimir de la mano de los fuertes. Así que usted fíjese que analizando estas palabras del Señor, Él le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Quiere decir que antes peleaban y lo vencían. Después sigue diciendo: te voy a guardar como que antes no lo guardaba, te voy a defender como que antes no lo defendía, te voy a librar de la mano de los malos como que antes no lo guardaba ni lo libraba. Entonces vemos, hermanos, de que un poco estaba con el Señor y otro poco estaba lejos del Señor. Y en lo poco que estaba con el Señor podía sentir su presencia, podía recibir el mensaje del Señor, pero luego cuando se apartaba del Señor, ahí venía la hecatombe. Y esas situaciones que a veces nos pasan por no estar bien encaminado con el Señor, esas situaciones que nos pasan por causa de que a veces somos desobedientes o no queremos hacer caso, hace, hermano querido, de que nuestra fe vaya menguando. En vez de aumentarse, va menguando, va desapareciendo, hasta que un día llega el día que decimos: si no voy más a la iglesia. Son todos iguales, entramos a buscar culpables. Ya Satanás se mete en nosotros y anda buscando culpables. Y todas esas personas a las cuales nosotros le echamos culpa, no nos llamaron a nosotros. Es el Señor Jesús el que nos llamó. Y es el Señor Jesús el que hizo el sacrificio por nosotros. Así es que es a Él a quien le tenemos que responder. Que Dios nos ayude. Esto que quiero que comparto ahora, hermano querido, hermana, es para que podamos nosotros visualizar un poquito y poner toda esta situación en el programa de Dios para poder entender, hermano, de que hay mucha gente, hay muchísima gente que está en el camino de la perdición y que Dios le quiere dar oportunidad. Así como a muchos de nosotros llegar al camino del Señor, haberle oído o haberle buscado, tuvo que ver con una situación fea. Hay personas que por ahí pierden el trabajo y entran en desesperación y entonces corren a la iglesia. Hay otras que, como mi esposa, como mi familia, que pierden un ser querido y entonces corren a la iglesia. Hay otras que por ahí, en fin, por situaciones así difíciles, nos acordamos y vamos a la iglesia. Y resulta ser que Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Así que este es el tiempo en el cual, hermano querido, nosotros dependemos de nuestro Dios. Toda la humanidad depende de Dios. Toda la humanidad depende de Dios. Todas las cosas provienen de Dios. Si lo sacamos a Dios del escenario, entonces, hermano, todos perecemos. Porque Dios es el que hace producir los alimentos, tanto para el género humano como para las bestias. Dios es el que hace florecer todas las cosas. Y si Dios no estaría, entonces todas las cosas se morirían, perderían la fortaleza y todos pereceríamos y este mundo, este planeta sería un completo desierto. Pero la presencia de Dios es que hace que los alimentos lleguen a tu mesa. Y muchas veces, hermano, en su gran mayoría, las personas ni siquiera se acuerdan de darle gracias a Dios por las cosas que reciben. Entonces nosotros, como personas que hemos recibido el llamado del Señor, es importante que profundicemos y entender y darnos cuenta de que Dios está siempre con nosotros. Y que por más que nos querramos esconder de Él, es imposible. Mire, el Salmo 139, el Salmo capítulo 139,
Dice el título, Omnipresencia y omnisciencia de Dios. La diferencia de Dios con nosotros es que usted está donde usted está y no puede estar en otro lado. Pero Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. El capítulo 139, el Salmo 139 y el verso, mire, abajo del título dice que es el Salmo de David. Los que conocemos la vida de David, la historia de David, lo que nos narra la palabra acerca de la vivencia, de las experiencias, de todo lo que tuvo que pasar David, lo podemos ver a David como un hombre de mucha fe, como también hermano de muchas situaciones que le costó en la vida muchas desgracias, mucho sufrimiento. Entonces vemos a un David conocedor, conocía lo bueno, conocía a Dios cuando Dios estaba bueno y cuando Dios se enojaba con él. Él conocía a Dios, así como Dios quiere que nosotros le conozcamos. Entonces en el verso 7 decía David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá y me agarrará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así hablaba David, así se expresaba él. Pero para poder expresarse en esta naturaleza, hermano querido, tuvo que pasar por diferentes procesos, situaciones diversas, que le ha costado mucho dolor también. Entonces, al fin de los tiempos de David, David ya era un hombre muy experimentado. Y Dios quiere que nosotros también seamos experimentados. En el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, este David, quizá usted es un David también. Quizá usted es un David en el sentido de que ha tenido muchas experiencias con Dios, que ya no está en condiciones de andar probando a Dios y que lo único que le queda en el camino es obedecer. Porque usted sabe que es Dios quien manda. Entonces usted está sabiendo de que Dios está en su mente, Dios está dentro suyo, fuera de usted, que está en su corazón, que Dios lo envuelve y lo abraza todo y que no hay pensamiento que se escondan de él.
el capítulo 28 de Primera de Crónica y el verso 9, David le hablaba a Salomón. Salomón ya iba a sucederlo a David, David ya estaba para partir, mire, le dice David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, en el verso 9, capítulo 28 del primer libro de Crónicas y el verso 9, le dice el padre al hijo, como si yo hablara con mi hijo, como si yo en todos los años que estoy en el camino del Señor he aprendido a conocerlo a Dios y sé que Dios, si me porto bien, me trata bien, pero si me porto mal, también me castiga. Y no tengo duda de eso. Entonces cuando ando con ganas que me castiguen, me porto mal y ahí viene el castigo del Señor. Y cuando ando con ganas de que las cosas me vayan bien, entonces me porto bien. Y qué lindo que es que siempre querramos que nos vaya bien. Y entonces tenemos que portarnos bien. Y todas las cosas nos van a ir bien. Bueno, aquí está David, conocedor. Él sabía que si se portaba bien, Dios lo bendecía, y si se portaba mal, Dios lo castigaba. De alguna manera, Dios lo visitaba y el hombre padecía alguna situación. Le dice David a Salomón en el verso 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconócelo. Y después le decía, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallas. Pero si tú lo dejas, Él también te dejará para siempre. Mira pues, ahora, que Dios te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Eso le decía el padre al hijo. Como que si yo hablara con uno de mis hijos. Como que hace muchos años que estoy en el camino del Señor y como que conozco a Dios de una forma más profunda de la que conocen mis hijos. Por David pasó la mano amorosa del Señor, pero también el látigo. Entonces David era un hombre que sabía de Dios porque vivió, porque disfrutó a Dios y porque sufrió también. Cuando llegó el fin de sus días, cuando ya estaba para partir, entonces le da este consejo a Salomón. Ahora, este consejo para Salomón también nos llega a nosotros, porque cada uno de nosotros somos una especie de Salomón. Aunque no tengamos el escenario de rey y una nación a que nos responda, todos nosotros hemos sido elegidos, hemos sido llamados por el Señor. Dios nos llamó, y aunque el Señor dice muchos son llamados, pero pocos son elegidos, todos son llamados para ser elegidos, pero pocos son los que se esfuerzan, y ese es el problema. Ahora imaginémonos que nosotros queremos estar cerca del Señor siempre, y entonces queremos ser escogidos del Señor. Y aquí le dice David, el verso 10, mira pues ahora que Dios te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla.
Usted hoy sabe, hermano, hermana querida, de que nosotros somos casa de Dios, somos habitación, somos el lugar de su morada. Entonces tenemos que acondicionar, tenemos que hacer nosotros para que Dios la habite. Porque hemos sido llamados y hemos sido elegidos. Yo me siento, hermano, escogido por el Señor porque siento esa necesidad hermano, de portarme bien, porque sé que Dios está en todas partes. En la epístola de Corintio, la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 6 y verso 12, el título dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El verso 15 dice, con signos de pregunta, como si yo le preguntara a usted: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? El verso 19 dice: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Somos nosotros ahora el templo, pero al templo hay que acondicionarlo. En la epístola de Efesios, el capítulo 4, el capítulo 4 y el verso 17, el título dice: la vida nueva en Cristo. Y el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Esa pasada manera de vivir que muchos tuvimos. Hay personas que son nacidas en el Evangelio y que son miembros de una familia buena, obediente al Señor, que ha experimentado las bondades de Dios y que se desarrolla, que crecen en esa presencia de Dios. Pero hay personas, como yo en mi caso, que el Señor me trae al camino a los 29 años, ya con una vida hecha, con muchas formas de pensar, de ser, de hablar, de mirar. El verso 22 del capítulo 4 dice: en cuanto a la pasada, esa pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre o de la vieja mujer, que está, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovate en el espíritu de tu mente, y vestite del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, despojarnos del viejo hombre, que está viciado de muchas cosas, y revestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en el tiempo de David, de Salomón fue elegido para que el Señor le haga casa. Se lo dijo Salomón por medio del profeta a David.
Cuando David tuvo el deseo de hacerle casa a Dios le agradó, pero Dios le dijo, tú no me puedes edificar casa, pero va a salir de ti un hijo y ese va a ser el que me va a hacer. Y David es un poco la figura de Jesús. Salomón significa pacífico. Y David fue un hombre de guerra. David fue el que unificó el reino. El reino más esplendoroso fue el de David en toda la historia de Israel. Entonces la figura de David es una figura de un hombre muy afamado en su nación. Y la figura de Salomón es la figura del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a nosotros a hacerle casa a Dios. Nosotros ahora seríamos el templo. Y los que tenemos que esforzarnos para que el Espíritu del Señor nos ayude a que este templo se prepare. ¿Y cuál es la forma de prepararse? Despojarnos de las cosas que a Dios no le agrada. Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo, deseos engañosos que no nos llevan a ningún lado. Cuando hacemos ese ejercicio, ese trabajo, cuando nos esforzamos para poder, hermano querido, realmente agradarle a Dios, nuestra fe se va haciendo fuerte, se va haciendo una fe genuina, una fe que tiene fundamento, una fe que tiene obras. Y esa fe nos lleva a mirar el estado general de nuestra vida y de las cosas que nos rodean, de que es Dios quien maneja todos los hilos. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que ponerse en fe para no tener temores. Este es un tiempo bien difícil para los que son de poca fe, porque el enemigo te ataca y te abre muchas puertas, muchas voces, y eso te desequilibra en la fe, te llena de miedo, de dudas. Así es que Dios te bendiga en esta tarde, que esta palabra te haya servido, sea de bendición para tu vida, y que aun cuando escuches, si no estás en este momento y escuchás en otro momento, cuando escuches este audio, que esta palabra sea de fortaleza, sea de bendición. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a estar orando al Señor, a darle las gracias. Quiero orar a Dios, quiero que Dios, hermano, te bendiga, te fortalezca, aumente tu fe, te llene de confianza, y que podamos ser verdaderamente guerreros de Dios, hijos de Dios de todas las formas, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Dios amado. Bendigo tu nombre y te agradezco, Señor, tu inmenso amor, tu infinita misericordia hacia nuestras vidas, todos los favores, Señor, que día a día tú haces en nosotros. Padre, te doy las gracias. Tú eres el que nos sustenta, el que, Padre, nos da todo lo que necesitamos. Todo lo haces tú, mi Dios. Y quiero agradecerte, Señor, por la fuerza, por la salud, por la confianza, por la vestimenta, por el alimento, Señor, por la familia, por la hermandad. Quiero darte las gracias, Padre. Quiero pedirte bendición para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, para la familia de la fe.
no solamente, Señor, en este lugar, en este ministerio, sino todos los que alaban tu nombre, los que te buscan, Padre. Aumenta la fe, la confianza, Señor. Guíalos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que la obra del diablo no se enseñoree de tus hijos, sino que tú seas nuestro Señor en todo tiempo, mi Dios. Te doy las gracias. Bendigo a mis hermanos que están en este momento escuchando estas palabras. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo su familia. En el nombre de Jesús también bendigo las personas que van a oír, Padre, estas palabras, quizás el día de mañana, quizás la semana entrante, cuando fuera, Padre, que estas palabras sean oídas, que con ellas vaya tu bendición, mi Dios, para gloria de tu nombre. Te doy las gracias por todo, Padre, y entrego este momento en tus manos, oh Dios mío, y te doy gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermano, hermana, que Dios te bendiga mucho, que el Señor te fortalezca. Y siempre nos encontraremos por este medio hasta que el Señor lo diga, hasta que podamos, hermanos, juntarnos como iglesia y alabar al Señor todos juntos. Tenemos este espacio para encontrarnos, para preocuparnos, para ponernos horario. Tenemos estar juntos y compartir lo que cada uno traiga, como estos días nuestros hermanos han estado trayendo palabra del Señor, testimonio. Bueno, que cada día que podamos nosotros reunirnos, prepararnos con gozo, con alegría, como para el Señor, porque de Él somos. Que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús.